Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN 24, el canal de las Américas. Sean todos bienvenidos. Los efectos del paro en Colombia después de 10 días, las pérdidas sobrepasan los 42 millones de dólares por día. Tengo información de primer orden de que se pretende un conjunto de provocaciones para un conflicto armado, para un escarceo armado en la frontera colombo-venezolana. Tensión en la frontera colombo-venezolana. Nicolás Maduro declara en alerta a la Fuerza Armada Nacional ante la supuesta intención de Colombia y Estados Unidos de generar un conflicto armado. Periodistas en la mira en Honduras. Asesinato de 8 comunicadores marca un año negro en el país centroamericano. En el mundo hoy revelan la identidad del hombre que mató a 2 personas en el puente de Londres antes de ser abatido. Se trata de un exprisionero de 28 años condenado por terrorismo. Las autoridades registraron su vivienda. Hoy en TecnoWeek hablamos de Termi, una herramienta que ayuda a detectar el cáncer de mama. Nos acompaña uno de sus creadores. Al adentrarse en la problemática de lo que es el cáncer de mama, al conocer a un paciente, es cuando dices... Los saludo como siempre Carlos Eduardo Sánchez, un gusto que nos acompañe. Les recuerdo que estamos en Twitter, estamos como @latardenetn24 y mi cuenta que es @CESánchezM. Comenzamos. Y lo hacemos en Colombia porque hoy se cumplen 10 días del paro nacional. Las pérdidas en los diversos sectores económicos ya se empiezan a reflejar. Según FENALCO, para el gremio de los comerciantes, las pérdidas diarias son de 150.000 millones de pesos, más de 42 millones de dólares. Por su parte, los hoteles estiman pérdidas diarias de 1.000 millones de pesos, más de 284.000 dólares. El comercio es el sector económico que se considera como el más afectado por los 10 días de paro y precisamente en los días previos a la temporada más importante del año, diciembre. Esto al comercio y al país le ha costado alrededor de 150.000 millones de pesos diarios, lo cual es una cifra muy grande, por lo cual estamos pidiendo a los promotores del paro que cesen ya esta actividad. Ante esta situación, uno de los sectores tradicionales del comercio en Bogotá, San Victorino, adelantó el plan Navidad. Hoy a las 8 de la noche terminan las 36 horas de maratón de compras. La oportunidad que tienen todos los compradores de Bogotá y del país para venir a realizar sus compras en horarios que de pronto no estén muy acostumbrados y que tengan pereza, la congestión y a otro tipo de situaciones, lo pueden hacer con toda tranquilidad. Otro sector afectado es el hotelero. Cotelco asegura que la situación de orden público provocó la cancelación de reservas. Bogotá es el destino más afectado, tenemos un 14% de la caída de las reservas. A nivel nacional tenemos una caída del 4%. En términos de plata estamos hablando de 1.000 millones de pesos al día, así que realmente es una cosa que impacta mucho a la industria. Los contact centers no se escapan de este panorama. Según el gremio, durante estos días se han dejado de realizar operaciones por cuenta del ausentismo de los empleados. Más de 25.000 millones de pesos han sido los sobrecostos y pérdidas que este sector ha tenido durante estos días de paro. Todos coinciden que de continuar este panorama se podría haber afectado el empleo que generalmente se crea para la temporada decembrina. Mientras tanto, en la capital colombiana, en Bogotá, se ha visto afectado el comercio. Los dueños de los locales aseguran que han disminuido sus ventas e incluso muchos han optado por cerrar temprano sus negocios. A pesar que varios sectores económicos apoyan la protesta social, las prolongadas marchas y constantes bloqueos ya preocupan a los comerciantes. Que se nos ha bajado la venta y hemos tenido pérdidas de un 70%. Y nos toca despachar los empleados desde las 3 de la tarde cuando manejamos un horario de 8 de la noche. Según la Federación de Comerciantes de Bogotá, las pérdidas en el comercio superarían los 50.000 millones de pesos al día. En Bogotá se facturan al día alrededor de 1.2 billones de pesos.
la caída en las ventas promedio entre unos sectores y otros supera el 50%. Entonces, con lo que los comerciantes dejan de vender, dejan de ganar, obviamente sus utilidades se ven caídas. Fueron cerca de 320 buses vandalizados entre zonales, que son los azules, y troncales. El gran problema de los buses es que un bus que es vandalizado al día siguiente no puede operar. Entonces, afectamos el servicio. Los actos vandálicos que se han presentado en Bogotá en la última semana han afectado servicios esenciales de emergencia, como el de bomberos y ambulancias. 3 máquinas extintoras del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se han visto afectadas por manifestantes. Ni siquiera están respetando las ambulancias. Han sido vandalizadas 11 ambulancias que tenemos que sacar de servicio, que afecta la prestación a las demás personas. Como si fuera poco, eventos recreativos, deportivos y espectáculos de gran magnitud han tenido que ser cancelados. La información suministrada por Cotelco señala que la reservación hotelera ha disminuido en un 14% y de continuar el paro, la lista de pérdidas en la capital crecería exponencialmente. Son las 4:05 de la tarde en Bogotá, la capital de Colombia. A esta hora quiero hablar de un tema que se ha vuelto recurrente entre los voceros del régimen de Venezuela y son las constantes amenazas a militares o militares, en este caso, de orden militar a Colombia. La más reciente la dejó entre líneas Freddy Bernal. Es considerado uno de los líderes de los colectivos armados del chavismo, quien durante una entrevista con el diario ABC de España narró cómo recientemente se prepararon, se alistaron aviones tipo Sukhoi, son aviones rusos, para atacar el Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano. Esto dijo el señor Bernal. Yo creo que el presidente de Colombia, Iván Duque, es un pobre personaje sin criterio de gobierno, que se ha convertido en el asistente de Álvaro Uribe. Ellos pensaban que si nos amenazaban, nos intimidarían, que nos íbamos a esconder. Pero cuando movimos a la frontera 10.000 hombres y mujeres, cuando activamos todos nuestros mecanismos de defensa, los milicianos, cuando le movimos nuestros aviones Sukhoi, que tienen la capacidad de salir de la base ubicada en la ciudad de Barquisimeto, bombardear el Palacio de Nariño y regresar a su base en solo 3 minutos, lo pensaron mejor, pues nosotros queremos paz, pero estamos preparados para la guerra. Pero no es la primera vez que algunas cabezas del régimen venezolano amenazan a Colombia. También lo hizo exactamente el pasado 23 de octubre en su programa de televisión. Se lo transmiten por Venezolana de Televisión, el canal del Estado en Venezuela. Se llama Con el Mazo Dando. Lo hizo el considerado número 2 del chavismo, el presidente además de la constituyente madurista, Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo. Están desesperaditos por ver los Pechora. Ellos saben que los Pechora son candela pura. Como dice Pedro, ¿dónde que estos bichos están apuntados directamente hacia el barrio La Candelaria y el Nogal? ¿Por qué? Porque ahí es donde vive la burguesía colombiana. Ahí es donde viven los que han saqueado a Colombia durante años. Ahí no vive el pueblo, ahí lo que es la burguesía, la que atentó contra Bolívar, la que hoy seguramente está buscando manera de atentar contra Bolivia. Porque desde ahí, bueno, mire señor Duque, más temprano que tarde, señor Porqui, el pueblo de Colombia se va a levantar. Y cuando el pueblo de Colombia se levante, el huracán bolivariano ahí será de proporciones indescriptibles. No lo podrán parar más nunca, más nunca. Y la Fuerza Armada colombiana verá qué hace, si se pone al lado del pueblo o se pone al lado de la burguesía colombiana. Para ahondar en este tema nos acompaña John Marulanda, experto en seguridad y defensa. Allí lo ve en pantalla. Coronel Marulanda, una muy buena tarde. Bienvenido, como siempre, a NTN24. Carlos Eduardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo escuchaba usted muy bien allí. Pasó en octubre, luego viene noviembre. Freddy Bernal concede esta entrevista al diario ABC de España y habla de las intenciones o de cómo el régimen de Venezuela está preparado. Ellos dicen que para responder a un ataque, a una agresión, pero ahí lo dijeron muy bien, tienen las cuentas bien sacadas, cuánto dura el avión Sukhoi, que es el avión de guerra más importante que tiene Venezuela en este momento, en llegar a Colombia, bombardear la Casa de Nariño, sede de gobierno, y regresar a la base militar, a la base aérea en la ciudad de Barquisimeto, que está ubicada en el centro occidente del país. Hay que ya comenzarle a prestar atención a este tipo de aseveraciones, es decir,
más allá de que son actores políticos, el gobierno de Colombia debe de alguna manera atender, parar el oído a este tipo de señalamientos? Mire, Carlos Eduardo, esto por supuesto, como es fácil de entender, es una guerra psicológica llena de habladurías y llena de actitudes desfachatadas que no conducen a nada. Hemos visto en varias oportunidades, no solamente a este par de caballeros, sino a otros parlamentarios hablar sobre los famosos Sujoy, y tratan en este momento específico en que la famosa brisa bolivariana no arrancó como debía arrancar en Colombia. 36 horas después, el país se seguía moviendo normalmente a pesar de los destrozos de los vándalos. Ellos sienten que se está convirtiendo eso en una contrabrisa junto con lo que sucedió en Bolivia, y entonces lanzan estas especies para tratar de intimidar, para tratar de asustar. La realidad es que no se ha notado esos 10.000 hombres que dijeron que movieron a la frontera, y por supuesto no pueden ahora, ellos están maniatados por su misma posición internacional de ser un país supuestamente agredido, y no pueden ahora pasar a la ofensiva sin ningún motivo y lanzar ningún tipo de ataque, porque eso sería el desastre. Además, tienen la advertencia norteamericana del apoyo inmediato a Colombia en caso de que una cosa de esta suceda. Pero contamos además con una excelente red de inteligencia estratégica que desde el propio corazón de los venezolanos, allá dentro de ellos mismos, mantienen enterado al gobierno colombiano sobre el más mínimo movimiento que ellos realizan. De modo que esta es una baladronada más de las que estamos acostumbrados a oír por parte de los voceros del chavismo, tratando de intimidar o tratando de asustar a la opinión pública colombiana. Ya el 23 de octubre, cuando se emitió ese programa, salió al aire a través del canal del Estado Venezolana de Televisión, ya Diosdado Cabello hablaba de que la brisa bolivariana, el huracán, llegaría a Colombia, y posteriormente se dio en el mes de noviembre las movilizaciones en el país. Sí, evidentemente Colombia es la joya de la corona del comunismo internacional. Fíjese usted que Colombia no ha caído bajo un gobierno comunista, a pesar que durante 60 años contuvo un ataque permanente y continuo con todas las violaciones de las reglas internacionales y del derecho internacional humanitario por parte de los comunistas de las FARC y el ELN, que precisamente ahora están protegidos allá en Venezuela. De modo que llegar a Colombia y lograr establecer aquí un régimen comunista sería el máximo logro que podrían obtener en toda la región continental. Lo que pasa en Colombia y lo que está pasando en Colombia marca el derrotero de lo que sucede con esta turbulencia que es motivada, que es alimentada, que es financiada desde Venezuela y desde Cuba con el dinero del narcotráfico. Desafortunadamente, Colombia es el país con la mayor cantidad de cocaína en el mundo, y esa cocaína es la que produce el dinero para que estos señores puedan alimentar esa turbulencia que estamos viendo, que sucedió en Ecuador, que está sucediendo en Chile, que estaba sucediendo en Bolivia. Acuérdense que allá capturaron venezolanos repartiendo dinero, y ese dinero no venía precisamente del petróleo, ¿no? Y que está sucediendo en Colombia. De modo que en ese panorama, las declaraciones de estos señores, a mi modo de ver, son un golpe al vacío. Bien, ahora vamos a escuchar a continuación lo que dijo el líder, ya en fecha más cercana, ayer, el líder del régimen de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Él denunció un supuesto plan para generar un conflicto armado en la frontera colombo-venezolana. Dijo que la Fuerza Armada, lo volvió a reiterar, está alerta y dispuesta para defender el derecho de Venezuela a la paz. Lo escuchamos y sigo con John Marulanda. Para tratar de desviar la atención en Colombia del alzamiento popular, de la rebelión popular contra Iván Duque y el paquetazo, que ya lleva más de una semana, están pensando en actos de provocación otra vez en la frontera colombo-venezolana. Ya toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe ser puesta en situación de alerta, de vigilancia. Tengo información de primer orden de que se pretende un conjunto de provocaciones para un conflicto armado, para un escarceo armado en la frontera colombo-venezolana, para desviar la atención de la rebelión popular de los colombianos y colombianas contra Iván Duque. Lo denuncio y le digo a la Fuerza Armada como comandante en jefe: preparaos,
para defender la soberanía y el derecho a la paz de Venezuela. La paz y la soberanía son sagradas. Preparaos. Coronel, una respuesta anticipada, esta de Maduro, a la reunión del TIAR que se va a celebrar en Bogotá el próximo martes. Muy probablemente. No es cierto, como dice el señor Maduro, que haya una rebelión popular en Colombia. Hay una serie de protestas, pero cualquier persona puede comprobar que en Colombia ha sido la propia sociedad civil la que ha venido rechazando los desmanes de grupos de vándalos acicateados y motivados por intereses poco claros y para nosotros los analistas que son claramente procedentes de Venezuela y de Cuba. En segundo lugar, eso es repetitivo. Hace 20 años que andamos oyendo la misma historia de que estamos desde Colombia preparando un ataque, un atentado en contra del presidente, grupos paramilitares que van para allá. Es una cantidad de historias reiterativas que siempre buscan poner a Venezuela en condición de víctima y de agredido por intereses colombianos. Y tercero, déjeme decirle que en la frontera no hay ningún problema. Ayer, Viernes Negro, hay que ver el desborde de venezolanos tratando de comprar mercadería de todo tipo en Cúcuta. Ahí no hay ningún problema, ahí no hay ninguna movilización, ahí no se ve ninguna acumulación de aprestos bélicos. La frontera sigue tal cual, sin ningún problema, y no se sabe de que haya planes especiales fuera del dispositivo militar que permanece en la frontera desde hace mucho tiempo. Los venezolanos han mandado unidades de tamaño compañía y han colocado carpas y han izado banderas en territorio colombiano y ahí no ha habido ningún conflicto. Eso se ha tratado dentro de la mayor prudencia e inteligencia y se han tenido que retirar. De modo que la posibilidad de que haya un rifirrafe fronterizo y de que haya un conflicto y de que, entre otras cosas, quien dice eso está desinformado. No es precisamente en esos barrios que él menciona donde está la oligarquía colombiana. Está totalmente equivocado. Pero siempre vende para los medios amarillistas esos pronunciamientos. Los colombianos ya estamos fatigados de escucharlos y de oírlos y yo no veo que inclusive logísticamente tengan ellos la capacidad de adelantar un ataque de estos que sería desde todo punto de vista rechazado por todo el mundo y en segundo lugar no les traería ningún beneficio. Yo insisto en que es una guerra psicológica para poner más presión sobre algo que no les está resultando como creían en Colombia. Ahora, tomando en cuenta que el régimen de Nicolás Maduro, incluso por la Unión Europea, por el gobierno de Estados Unidos, por Canadá, es considerado como una amenaza para la región. Yo quería preguntarle, en un por si acaso, porque alguna vez escuché que en cuanto a armamento y equipamiento, Venezuela estaba mejor dotada que Colombia. Venezuela cuenta, cuando Diosdado Cabello habla de los Pechora, habla de un sistema de misiles ruso que es, según tengo entendido, para defensa antiaérea. Él dice que están apuntando para el Nogal y para la Candelaria en Bogotá, y aquí tengo entendido que es para defensa antiaérea. Es decir, ¿Colombia tendría cómo responder un ataque de Venezuela? ¿En un por si acaso? No, evidentemente la capacidad bélica material de Venezuela es muy superior a la de Colombia y eso siempre ha sido así, eso no es de ahora. Desde la época del Rómulo Betancourt, eso ha sido así. Venezuela ha tenido más dinero que Colombia para invertir armamento. El armamento que tiene ahora, como usted muy bien lo dice, de los misiles es un armamento escalonado de defensa que pasa por los S-300, pasa por los Pechora, pasa por los Buk y el armamento ofensivo está integrado por los Sukhoi MK y por los tanques T-74, ¿no? Eso es básicamente el core, lo fuerte que ellos tienen ahí. Pero es que hay que recordar una cosa, todo ese material necesita logística y mantenimiento y es un problema que ellos tienen muy serio. Por algo han venido equipos rusos a tratar de poner al punto todo ese material. Y segundo, detrás de todas esas armas hay gente, hay soldados, hay operadores y no creo que tengan la mejor moral para entrar ahora en un combate o en una guerra. Bien, vamos a agradecer a John Marulanda, es experto en seguridad y defensa, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana. Como siempre es un gusto, coronel. Una feliz tarde para usted. A ustedes, muchas gracias.
Las manifestaciones en Chile cumplieron este viernes 6 semanas sin un fin a la vista. Los saqueos y disturbios están golpeando muy duro la economía del país. 6 semanas de protestas ya afectan la economía de Chile. Como cada viernes desde que empezó la crisis, el pasado 18 de octubre, la céntrica Plaza Italia, renombrada Plaza de la Dignidad por los manifestantes, se colmó de gente. Se repitieron los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que empleó nuevamente perdigones, cuyo uso ha sido duramente criticado por organismos de derechos humanos por los 300 casos de personas con lesiones oculares durante las protestas. 23 personas han perdido la vida desde el inicio de las manifestaciones que exigen profundas reformas sociales. A lo largo de las protestas también se han registrado saqueos e incendios a miles de pequeños comercios y grandes supermercados. Los disturbios y la cancelación de varios eventos, como la cumbre de líderes del Foro Económico APEC, la cumbre del clima COP25 y la final única de la Copa Libertadores, han tenido un fuerte impacto en el turismo, que prevé pérdidas de 938 millones de dólares. El Banco Central anunció el jueves una intervención por 20.000 millones de dólares, la mitad de sus reservas internacionales, con el fin de apuntalar el peso que ha alcanzado mínimos históricos. En caso de extenderse las manifestaciones, las autoridades advierten que podrían agregarse unos 300.000 desempleados a las cifras oficiales, que rondan el 7% de la fuerza de trabajo, equivalentes a unas 650.000 personas. A esta hora quiero saludar a Andrés Barrientos, analista político. Allí está en pantalla. Bienvenido, una feliz tarde. Bienvenido a NTN24. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes de NTN24. Andrés, es un gusto, por supuesto. 6 semanas de protestas sociales. El presidente de alguna manera y su gobierno han cedido a las peticiones de los manifestantes, pero uno no ve una luz al final del túnel. ¿Realmente qué está pasando en Chile? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque el presidente cede, pero vemos que la violencia no para. Sí, lo que estamos viviendo hoy en día en Chile, que ya ha mencionado algún analista dentro de NTN, es lo que una revolución molecular. Y dentro de lo que se entiende por una revolución molecular bien trabajada por Félix Guattari, es la imposición del caos como la estabilidad y lo permanente. Es decir, el caos como modo de vida y obviamente socavando todo la normalidad y la certidumbre que puede tener la vida cotidiana de los chilenos hoy en día en nuestro país. Y esto que se está viviendo no ha sido comprendido por las autoridades políticas y tampoco, como no tiene precedentes en la historia este conflicto, ha sido muy difícil de tratar por parte de las fuerzas de orden y seguridad. Y como bien han entendido ustedes, estamos teniendo serios problemas económicos, probablemente ya cercanos a una recesión económica, y en la cual podemos ver que dentro de esta capa superficial que ya se ve en las calles, donde se violan los derechos humanos de las personas. En el artículo 3, si recordamos bien, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad de movimiento. Se está violando hoy en día la libertad de movimiento por parte de los grupos insurreccionales que están poniendo trabas a que las personas puedan circular libremente. Hoy en día los comercios están trabajando en horarios intermitentes. Si pueden ver en el centro de Santiago y en otros lugares periféricos de la región metropolitana o en otras regiones, hoy en día es muy complejo abrir negocios y se están bloqueando las entradas también a través de enfierraduras y elementos de protección producto de la subversión que continúa día a día afectando la normalidad y la certidumbre de los chilenos. Es difícil, yo lo entiendo, es difícil saber quién lidera el caos. Es decir, en este momento pareciera que el gobierno del presidente Sebastián Piñera no tiene con quién dialogar para buscar una salida, con quién negociar, porque no hay una cabeza detrás del caos que se está viviendo en este momento en Chile. Claro, el modelo de revolución molecular no tiene una cabeza precisamente, y eso es lo que hace más complejo ver un proceso de negociación en ello. Ahora bien, hay una mesa de unidad social que se llama, en la cual diferentes organizaciones de izquierda en nuestro país
la mayoría de izquierda, más de 100 organizaciones de distintos integrantes, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores, manejada para el Partido Comunista de Chile, o por ejemplo, No Más AFP, un movimiento social que lo que ha propugnado durante las últimas décadas es expropiar los fondos de pensiones de todos los chilenos. Estos grupos se han conformado dentro de lo que se llama esta Mesa de Unidad Social, y el gobierno ha escuchado a todos los grupos que han estado promoviendo inclusive las manifestaciones dentro y sin condenar todos los elementos de violencia. Entonces, tenemos en estos modelos de revolución molecular que tenemos hoy en día, obviamente es muy complejo tratarlo en dar soluciones políticas concretas. Ya se ha avanzado que a través de la violencia y de la insurrección se establezca una agenda de asamblea constituyente con un plebiscito de entrada y de salida, en el cual partiría en abril de 2020 con un proceso constituyente y gran incertidumbre del país. ¿Y qué es lo que produce esto? Esto es lo que produce que ya tengamos más de 6.800 pymes afectadas, que tengamos 46% de empresas que han sido consultadas por la Cámara de Comercio de Santiago que han tenido daños directos, que CONAPYME, que es una organización gremial dentro del país, señala que 20.000 empresas podrían ya declararse en quiebra en nuestro país. Y eso es lo que implica que vamos a aumentar el desempleo, vamos a tener condiciones más precarias, el peso se está devaluando en forma sistemática, como decían ustedes bien, el Banco Central inyectó parte de las reservas para poder mitigar este aumento del dólar respecto al peso chileno, y estamos viendo que a pesar de eso, Chile ya el dólar ha aumentado, ya estamos llegando cerca de un 20% dentro de estos 40 días, lo cual es impresionante. Por otro lado, ya voces empresariales de fuera del país han señalado que Chile hoy en estos momentos es un lugar terrible para invertir en minería, mientras el Congo es un gran lugar, irónicamente, señaló un empresario multimillonario estadounidense de hace un tiempo atrás. La empresa Telefónica está reestructurando, la gran empresa de telecomunicaciones está reestructurando su modelo de negocios y reorganizándose en Latinoamérica para principalmente tener su base en Brasil, donde le están dando al parecer más certezas jurídicas que aquí. Y todo ello, además de que en nuestro país, antes de la crisis, ya teníamos algunos problemas económicos para salir adelante. Ya no estamos creciendo 7% como en los años 90, o 12% como fue al inicio de los años 90. Estamos viendo que con ello, en el último indicador del Doing Business del Banco Mundial, nosotros ya antes de estos hechos de violencia habíamos descendido al lugar 59 de hacer negocios. Esto, sinceramente, es lo que está trayendo consecuencias importantes en el turismo, consecuencias importantes en las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan en la mayor cantidad de empleo del país. ¿Y qué hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto es un modelo de subversión que principalmente se ha instalado en las calles con el apoyo de personas que en virtud de algunos problemas que puedan tener económicos se suman a esta cruzada. Y aquí hay grupos también políticos y teóricos que funcionan en la práctica, que buscan socavar las instituciones que configuran la civilización judeocristiana o occidental. Es por ello que no hay casualidad en que las manifestaciones del feminismo radical se realizan cercano a las iglesias. Vemos que hay quemas sistemáticas de iglesias en nuestro país, probablemente mucho mayores que años anteriores. Nosotros tenemos en promedio una quema de 28 iglesias, donde, es decir, se vulnera la libertad religiosa en nuestro país durante el 2017, 27 y 2018, 28 iglesias. Hoy probablemente estamos superando con creces ese tipo de violencia dentro de la promoción de la fe dentro de una población. Y ahora nuestra pregunta es, ¿qué dice la ONU ante estas revueltas y esta subversión que hay dentro de nuestro país? Aquí en Chile se están violando los derechos humanos y se está violando la libertad de tránsito y la normalidad que puede tener y que debe tener toda la persona para tener certeza del quehacer en su día a día. Andrés, está perdiendo. El daño a la economía chilena es algo inevitable, realmente alarmante.
Así lo dicen todos los indicadores, los expertos, analistas, por supuesto, expertos chilenos. Ahora, ¿cuánto está perdiendo la democracia chilena, que ya pasó por, la sociedad chilena ya pasó por dictadura, cuando el gobierno, al no tener cómo manejar lo que tú llamas revolución molecular, queda en una línea muy fina, bastante fina, en cuanto a la violación de derechos humanos, porque, como tú bien lo decías, lo que denuncia la ONU es que se están violando los derechos humanos a los manifestantes, porque, de alguna manera, constitucionalmente, el gobierno de Chile debe responder a quienes están destrozando el metro, la infraestructura pública, las calles, los semáforos, y quienes están atentando, además, contra la propiedad privada en Santiago, por ejemplo. Los procedimientos que se tienen que establecer cuando hay violaciones a los protocolos dentro de las fuerzas de orden y seguridad son los que tiene que establecer la justicia en su determinada función. Ahora, cuando yo me refiero a que se violan los derechos humanos en nuestro país, me refiero a que se viola el derecho a la libertad de movimiento en nuestro país. Y eso es lo que no se habla en el poder político en estos momentos, esto es lo que no habla la ONU en estos momentos, que hoy en día las personas tengan que bailar y denigrarse para poder pasar de un lugar a otro con su automóvil, si no lo apedrean o lo destruyen, su medio de movilización para ver a sus familias o hacer cualquiera sea su labor durante el día, eso es una violación flagrante a la dignidad, a la libertad de las personas de nuestro país. Y eso es muy importante señalarlo. Y agradezco también la invitación a poder comentarlo esto en NTN24. Y como les digo, sí, es muy complejo para el Estado de Chile hoy en día permanecer, tener orden público. Y eso es una tarea titánica, porque esta revolución molecular tiene características celulares, es decir, tiene elementos de mostrar como si fuese espontánea, tiene elementos de células, tiene elementos de colectivos. Esto es muy complejo de poder trabajarlo de forma simétrica. Esto es una guerra simétrica y que además tiene componentes psicológicos, por supuesto. Bien, quiero agradecer a Andrés Barrientos, analista político chileno, ha compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana. Andrés, ojalá que todo pueda mejorar y te agradezco mucho que hayas apartado estos minutos de tu tiempo. Buena tarde. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta la próxima. Seguimos en Chile porque miles de personas sin techo viven en campamentos precarios. Se estima que hay más de 47.000 familias en situación de extrema vulnerabilidad. Muchas de ellas se ven obligadas a vivir en estos lugares porque no pueden costear un alquiler y tampoco tienen empleo ni acceso a la salud. El informe a continuación es de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle. Aquí, esta es mi casa. Aquí, en este lado, duerme un amigo. Acá es mi pieza. Pasen nomás, yo no tengo vergüenza. Aquí duermo yo. Esta es mi pieza, está un poquito desordenada porque el día domingo no hago nada porque me dedico a descansar. La Virgen, en Dios, creo en ellos porque gracias a ellos yo estoy aquí, porque antes yo dormía en la calle. Cuando llegué aquí a Santiago yo dormía en la calle, dormía ahí en estado. Hace 15 años que David vive en este campamento en el centro de Santiago. Quedó sin techo después de que su familia lo rechazara por su orientación sexual. Aquí se siente aceptado, al menos dentro de la comunidad del campamento. Vivir aquí es muy sacrificado. ¿Por qué? Porque los vecinos de alrededor no te miran con buenos ojos porque piensan que aquí es gente mala, gente que anda robando, todas las cosas, ¿cachai? Pero no es así. Aquí vive gente que trabaja, gente humilde que trabaja. En Chile, decenas de miles de personas viven como David. Según un catastro reciente, ya hay 802 campamentos como este en el país, con más de 47.000 familias en situación de extrema vulnerabilidad. La ONG chilena Techo calcula que el 50% de ellas se ven obligadas a vivir en campamentos por no tener dinero suficiente para pagar un alquiler. De eso, además, aparte del 50%, hay un alto porcentaje que se va a vivir por la inseguridad en sus barrios anteriores. Es decir, ellos consideran que un campamento es más seguro que donde están viviendo. O tiene que ver también con condiciones de migración, pero eso mucho mejor en menor cantidad de gente. Migrantes haitianos y venezolanos también viven aquí en condiciones de total precariedad.
Para Vicente, los campamentos representan la esencia de lo que el movimiento social critica del país. El campamento es un síntoma de lo que está pasando. No es necesariamente el problema en sí, ni la enfermedad, sino que es un reflejo de una sociedad que discrimina, un reflejo de una sociedad que no considera al más pobre y un reflejo de una sociedad que no se preocupa tanto de los demás. Su ONG trata de involucrar a los habitantes del campamento en lo que está ocurriendo en el país. En una reunión delante de la choza de David, comparten sus ideas acerca del movimiento social. Los manifestantes exigen condiciones de vida dignas para todos los chilenos, una realidad que hace mucho tiempo está fuera del alcance de uno de los miembros fundadores del campamento. Acá hay el WC que tenemos, es un poquito sucio. Acá nosotros haciendo nuestras necesidades. ¿Ya? Acá nosotros lo lavamos y esto lo tenemos porque gracias a los vecinos nos dieron agüita. Nosotros los duchamos ahí, nos duchamos, los lavamos aquí, cocinamos aquí y todo, pero no es digno. Este es mi dormitorio. Mi sábana, mi patito, ahí tengo mi patito y en la varillita con agua que tengo y la vela que tengo en la noche porque no tengo electricidad. Lo que más quiero es salir de acá porque yo tengo hijos y yo no quiero que me vean en esta situación. Yo no quiero que ellos me vean así. Porque tampoco es un futuro que yo quiero darle. Lo que pide no es más que el acceso a una vivienda y a prestaciones sociales adecuadas. Juan y David van a trabajar cada día ahorrando cada peso para algún día poder pagar una vivienda subvencionada por el Estado. El hecho de que quizás nunca lo logren es una de las muchas razones por las que los chilenos siguen protestando. Vamos a esta hora a la primera pausa para comerciales y al regreso el fin de una era en Uruguay. ¿Qué dejaron 15 años de gobierno del Frente Amplio? ¿Qué cambios vienen para el país? En minutos lo analizamos aquí en la tarde fin de semana. Tras la derrota en las urnas que sufrió el partido Frente Amplio en Uruguay, la derecha vuelve al poder con el presidente electo Luis Lacalle Pou. Vamos a ver a continuación en el siguiente informe cuáles fueron esos factores que llevaron a que se diera este giro ideológico en el país suramericano. Finalizan 15 años de gobierno del Frente Amplio. La izquierda fue derrotada por el Partido Nacional y su abanderado Luis Lacalle Pou. El balotaje del pasado domingo 24 de noviembre arrojó un resultado estrecho. De hecho, la contienda tuvo que ser definida por la Corte Electoral 4 días después. Tras el recuento de votos, Lacalle Pou figuró con 1.189.313 votos, mientras que Daniel Martínez obtuvo 1.152.271 votos. Varios factores llevaron a que Daniel Martínez no lograra la victoria. La inseguridad fue uno de ellos. Uruguay se convirtió en un país inseguro, más allá de la sensación que perciben sus ciudadanos, y es que la inseguridad es una constante en las calles, un flagelo que al igual que el narcotráfico atenta contra la paz de la ciudadanía. Y a ver si tenemos un cambio en la inseguridad. Ayer me robaron en casa otra vez, me entraron, me dejaron sin nada adentro de casa. Estamos viviendo una inseguridad que es horrible. A ver si cambiamos, ¿no? Y muchas cosas más. Pero bueno, la inseguridad es lo principal. La droga está muy latente. Me parece que está fuera de control todo por la parte de la legalización de la droga. Sin duda alguna, Lacalle Pou tendrá que enfrentar varios retos. Uno es la economía, que en los últimos años ha dado señales de estancamiento. Con un alza del desempleo y un aumento del déficit fiscal, su equipo ya prevé una reforma de los impuestos a los productores agrícolas y varias medidas para fomentar el emprendimiento. Sostener los puestos de trabajo y hay que mantener el salario real. Esas son las dos cosas que conjuntamente entrelazadas el gobierno tiene que hacer. Lacalle Pou mantiene una posición firme contra el régimen de Nicolás Maduro, al que califica como una dictadura y condena en cada una de sus intervenciones. Sin embargo, el escenario político en Uruguay quedó reflejado en las urnas, un país dividido a la mitad. El nuevo presidente tendrá que gobernar para todos los uruguayos. En esta parte nos acompaña Juan Miguel Carzolio, ese periodista uruguayo. Bienvenido a NTN 24, es un gusto, feliz tarde para ti.
Buenas tardes para ustedes, ¿cómo les va? Un gusto compartir justamente la tarde con ustedes desde acá, desde Uruguay. Bienvenido, Juan Miguel. Después de 15 años, Uruguay finalmente da un giro a la centroderecha. ¿Por qué crees que se dio este cambio? ¿Qué factura finalmente terminaron pasándole al Frente Amplio? Bueno, es interesante la pregunta porque es una factura que muestra un balance donde no necesariamente toda la población manifiesta una disconformidad importante, ¿no? Sigue habiendo claramente dos mitades en Uruguay y si bien hay una mitad que es mayoritaria hoy y que pide ciertos cambios en determinados temas que tienen que ver con la economía y el empleo en particular, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con algunos otros aspectos como la educación. También hay muchas otras cosas que se construyeron a lo largo de estos 15 años que la gente valora, por eso el resultado tan parejo de la elección también, y ese es un mensaje que el nuevo gobierno tiene claro. Acá nadie viene a proponer cambiar todo, sino a cambiar algunas cosas que se considera que están mal para mejorar, manteniendo otras que están bien. Me parece que entre la primera y la segunda vuelta ese fue un poco el mensaje que dio la ciudadanía uruguaya, si bien dio un claro mensaje de cambio, y sí, es una elección histórica porque en el 2004, en una elección donde por primera vez el Frente Amplio llegó al poder, fue también la primera vez que un partido netamente de izquierda llegaba al poder en Uruguay. Entonces estos 15 años también han sido una parte de esa historia. Y bueno, algunos pensaron que esa era podía durar para siempre. La democracia uruguaya suele valorar mucho también la alternancia. Y bueno, se ha dado esta alternancia con un liderazgo también que ha sabido construir una coalición que sí tiene socios de derecha e incluso de una extrema derecha que en Uruguay hasta ahora era poco conocida, tiene socios de izquierda, incluso, de centro, incluso de centro izquierda. Después del pasado balotaje, por ahí hiciste referencia a esto, electoralmente el país quedó dividido casi en partes iguales, a la mitad. Y digo electoralmente porque no sé si socialmente sea así. Uruguay es un país muy maduro en cuanto al tema político electoral. Creo que este proceso, Juan Miguel, además de esa victoria, le dejó un gran reto al presidente electo Luis Lacalle Pou, que es conectar con esa mitad del país que no votó por él. Es bueno el punto y es bueno lo que remarcás sobre lo electoral de esas dos mitades, porque la ciudadanía uruguaya, con una expresión en octubre, donde en realidad los partidos que conforman la coalición más grande que el que consigue en la segunda vuelta, dio ese mensaje de intentar cerrar la grieta, esa famosa grieta de la que se habla en el continente. Bueno, Uruguay ha sabido mantener a su sociedad bastante integrada, más allá de que algunas de esas expresiones han aparecido, y es un gran desafío, y es la propia ciudadanía la que desafía al sistema político a que sepa interpretar ese mensaje. El sábado, durante la veda electoral, en las últimas 48 horas en Uruguay no se puede hacer campaña electoral, pero sí se pueden repartir listas y bueno, hacer alguna manifestación, la gente sale a las calles y a la Rambla con las banderas, y se dio una situación muy particular porque había simpatizantes de Luis Lacalle Pou y simpatizantes de Daniel Martínez, y en la misma Rambla empezaron a sonar las estrofas del himno nacional y los militantes de los dos partidos lo contaron al unísono, y también fue una señal fuerte de que más allá de que podemos pensar distinto sobre quién es mejor que gobierne el país en los próximos 5 años, hay una mayoría de uruguayos que está de acuerdo en muchas de las cosas que el país necesita y que hay que hacer para sacarlo adelante, y sobre todo está de acuerdo en que tenemos que estar unidos y que no pasen otras cosas que lamentablemente estamos viendo en el continente y que preferimos ser ejemplo de lo bueno, ¿no? Quiero que hablemos también, Juan Miguel, de las propuestas que Lacalle Pou hizo al país durante la campaña. Para ti, ¿qué hay de innovador en su propuesta de Plan País? Bueno, hay varios elementos vinculados a la economía que van a marcar un cambio en lo que ha sido la gestión hasta ahora, sobre todo en el manejo fiscal. Se pretende tener un cuidado mayor. Hay aspectos que la ciudadanía ha manifestado su preocupación, como la seguridad, en los que Lacalle ha hecho mucho hincapié en volver a ejercer la autoridad de otra manera. Ahí es donde de repente la izquierda apagó también
la carga ideológica con la que llegó al gobierno y después se enfrentó con una realidad más dura de lo que esperaba, y realmente, aun cuando Uruguay sigue siendo un país tranquilo en el entorno continental, la delincuencia ha aumentado mucho en los últimos años, y sobre todo hay pendiente una transformación educativa, que creo que ahí es donde ponen sus fichas varios de los integrantes de esta coalición de gobierno, por lo menos el propio partido de gobierno, el Partido Nacional, que tiene a Pablo da Silveira como uno de sus principales referentes, quien va a ser el ministro de Educación, y también el Partido Colorado, el posiblemente principal socio de la coalición, donde quien fuera su candidato a la presidencia, Ernesto Talvi, pero también el candidato a la vicepresidencia, Robert Silva, también puede ser una figura clave en esa transformación educativa, que yo te diría que si hay algo donde realmente el próximo gobierno puede dar un salto de innovación, es en una transformación educativa en el país. Lo otro que hay es un cambio en la forma de liderazgo. Luis Lacalle Pou es un presidente joven para un país que en lo que va del siglo XX tuvo siempre presidentes de 70 años o más, incluso, ¿no? Con Jorge Valle primero, las dos presidencias de Vázquez, José Mujica. Lacalle Pou tiene una forma de liderazgo más moderna, veremos qué tan bien le funciona en la presidencia, pero en la campaña electoral quedó muy claro que es un político que ha trabajado profesionalmente en ese liderazgo. Quienes lo acompañan destacan mucho su forma de liderar, construyendo un equipo y dando empoderamiento a los integrantes de ese equipo. Va a ser hasta un cambio desde la manera de comunicar, ¿no? Luis Lacalle Pou es un hombre que se comunica permanentemente a través de las redes sociales. Bien, tocabas el problema de la inseguridad. Durante la campaña se habló precisamente mucho de esto. Y yo quiero que me digas qué es lo que realmente está pasando en las calles de Uruguay. Sí, y es cierto, y de repente si traemos a otro latinoamericano y le mostramos algunas de las cifras que se dan en Uruguay, diría, pero ¿por qué están tan asustados? O lo sacamos a la calle. Sin embargo, lo que ha ocurrido en Uruguay con los delitos más violentos, con los homicidios, con las rapiñas, es que han aumentado mucho en el último tiempo. Eso ha cambiado la forma en que los uruguayos estábamos acostumbrados incluso a vivir. Hay enfrentamientos hoy entre bandas de delincuentes que antes no se daban. Hay lugares donde el narcotráfico, yo diría más que el narcotráfico, el crimen organizado ha ganado mucho terreno, y eso ha generado que, lo que te decía, los delitos violentos, las rapiñas en Uruguay hace 15 años, cuando asumió el Frente Amplio, eran 6.000, 7.000, hoy son 30.000, se multiplicaron por 5. Los homicidios no superaban los 200 al año, y ahora son, o fueron el año pasado, casi 400, se duplicaron, y eso se sintió, y cuando eso se empezó a mantener en el tiempo, se sintió cada vez más, y faltaron soluciones, y además faltaron a veces respuestas políticas, empatía, otra cercanía con la ciudadanía que estaba viviendo ese cambio en su sensación de inseguridad. Muchas veces se les repitió que era una sensación, se le dijo que si usted no anda en nada raro no le va a pasar nada, y sin embargo han muerto muchos inocentes en los últimos años, y esa falta de cercanía también generó consecuencias políticas. Se mantuvo al mismo ministro, al ministro del Interior, que es el ministro encargado de la seguridad en Uruguay, a lo largo de los últimos 10 años, cuando claramente los resultados no estaban y buena parte de la ciudadanía no se sentía satisfecha, y me parece que por ese lado también fue significativo, ¿no? Fue un mensaje que fue cada vez más fuerte de que este gobierno no tenía herramientas para solucionar ese tema, y si bien en el tramo final y como atendiendo ese reclamo aparecieron acciones más fuertes, entrando a algunas de esas zonas más complicadas con operativos especiales, bueno, ya era tarde para cambiar la opinión ciudadana en ese tema. Cuando el Partido Nacional, Juan Miguel, el partido del ahora presidente electo del Uruguay, habla de sincerar el gasto público, ¿a qué se refiere? ¿Dónde está la fuga? Es una buena pregunta, y allí hay más de un punto de vista. En general, está claro que hay ineficiencias en el Estado uruguayo, como la hay en todas las gestiones, ¿no? En particular hay un informe del Banco Internacional de Desarrollo, del BID, que menciona que en Uruguay hay unos 2.000 millones de dólares en ineficiencias, y Lacalle Pou, su equipo ha estimado que puede agarrar algo así como la mitad,
unos 900 millones. De todas maneras, el propio informe del BID destaca a Uruguay como uno de los países donde el gasto es menos ineficiente. O sea que el desafío es grande, aunque haya paño para eso, de por dónde empezar a hacer ese ajuste. El temor desde el Frente Amplio, desde la izquierda, es van a recortar políticas sociales. Han asegurado quienes llegan al gobierno que eso no va a ser así, que se va a ir por las ineficiencias, que se va a hacer un ajuste en la planilla del Estado, pero preservando siempre lo que son los cargos que son insustituibles, los que tienen que ver con la seguridad, los policías, con la educación, los maestros, en fin, aquellos que se considera los que tienen que ver con la salud, ¿verdad? Los médicos y los enfermeros, pero que de todas formas hay una ineficiencia justamente en el gasto, producto de cómo se planteó el presupuesto, de cómo no se consideraron los resultados o la medición de los resultados a la hora de evaluar el gasto, de cómo en algunas áreas del Estado en particular no había los controles suficientes o no se hizo caso, se hizo la vista gorda, como decimos acá, a lo que eran las propias resoluciones del Tribunal de Cuentas, que es el organismo encargado de velar justamente porque los gastos sean adecuados a lo que establece la ley y las disposiciones en Uruguay. Así que por ahí es un poco la promesa. Hay economistas del sector privado que dicen que es demasiado ambicioso, que eso no va a alcanzar para achicar el déficit que está llegando a 5% y que es una de las variables que preocupa al nuevo equipo económico. Así que bueno, hay que ver cómo va eso, pero desde el punto de vista de la economía te diría que lo más importante, o eso del gasto oculto, tiene que ver con esas ineficiencias que ha encontrado su equipo económico después de revisar mucho el presupuesto, inciso por inciso, y en una nueva forma de elaborar ese gasto, ya no pensado tanto a partir de repartir entre ministerios, sino más bien pensado a partir de programas, ¿no? Ese es un gran cambio en cómo se diagraman las políticas públicas que el próximo gobierno ha prometido. Cierro con esto. Además de la postura frente a Venezuela, es un tema ya cantado, la política exterior del Uruguay. ¿En qué crees que va a cambiar ahora con Luis Lacalle Pou en el poder? Me parece que va a ser un país que va a lograr avanzar en la inserción internacional y sobre todo en la firma de tratados internacionales. Uruguay apenas firmó un tratado de libre comercio con Chile en este periodo de gobierno y si bien tiene otras negociaciones avanzadas, tuvo muchas dificultades porque el presidente de la República, el canciller, el ministro de Economía estaban convencidos de que Uruguay tiene que avanzar en esa línea, pero había mucha resistencia de parte del Frente Amplio también por cuestiones ideológicas que de alguna manera todavía se interponen un poco al libre comercio como un elemento propio del desarrollo. Y me parece que ese es un elemento que este gobierno va a capitalizar. Uno de los candidatos de esta coalición que llegó hasta octubre como candidato a presidente, que es Ernesto Talvi, un economista, seguramente está al frente de la Cancillería y claramente el mensaje es de que Uruguay va a apostar a una inserción internacional más abierta. Habrá que ver cuánto permiten los socios del Mercosur en esta situación con Bolsonaro y Alberto Fernández enfrentados. Uruguay históricamente ha sido un estado mediador entre Argentina y Brasil desde su concepción, así que habrá que ver si en estas circunstancias eso se repite, pero sobre todo con una mirada muy puesta probablemente en el Pacífico, ¿no? En lo que pasa con los países de ese lado de América y en lo que puede pasar con China, aunque también está la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que me imagino que es algo en lo que el próximo gobierno también va a querer avanzar más allá de las dificultades. Es Juan Miguel Carsolio, periodista uruguayo, a quien le agradezco que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de fin de semana. Juan Miguel, fue un gusto, un abrazo, feliz tarde. Gracias. Gracias a ti, Carlos, un gusto compartir la tarde con ustedes. Hasta pronto, gracias. Vamos así a la segunda pausa para comerciales y al regreso, tristeza y desesperanza se respira en Venezuela para estas fiestas decembrinas, para estas Navidades. Tenemos este tema en minutos aquí en la tarde de fin de semana. Juan Guaidó rompió el silencio sobre la remoción del embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti. Aseguró que no se trató de una disputa, sino de un cambio de estrategia que requiere de nuevos actores. Luis Alejandro Laya tiene el reporte. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Venezuela, Juan Guaidó, presidente interino, desmintió
que haya algún tipo de problema, altercado o malentendido con el ex embajador en Colombia, Calderón Berti aseguró que su sustitución se da un cambio de estrategia en las relaciones con este país y le agradeció su esfuerzo, sobre todo en la investigación del caso de Cúcuta. Vamos a renovar ese espacio, la importancia que tiene para nosotros Colombia, pero de nuevo, agradecer su labor, agradecer la de todos los embajadores. Para nosotros es importante mantener comunicación fluida con todos, también para facilitar parte de lo que va a ser labores de inteligencia con respecto al TIAR. Aseguró que este caso no generó ninguna ruptura ni separación entre ellos, más bien agradeció que haya abierto esta investigación. Señaló que esto ha sido llevado hasta sus últimas consecuencias. Como ustedes saben, lo investigamos a priori, producto del señalamiento que hiciera el embajador, y lo llevamos hasta las últimas consecuencias, tanto que está en Fiscalía y estamos esperando además el informe de Fiscalía para determinar si hubo o no irregularidades en el manejo con respecto a los militares en Cúcuta. Recordemos que no tiene nada que ver con la ayuda humanitaria, que siempre se trató de tergiversar para hacer daño en general. También aseguró que no conoce la existencia del documento en el que Calderón Berti encabezaría un gobierno de transición en conjunto con líderes del régimen de Nicolás Maduro. Ha señalado que este documento, al menos él, no tuvo acceso. No conozco el documento. Como lo decíamos, es mejorar el flujo de comunicaciones, como le decía el embajador, al cual agradezco a todos los que están hoy prestando sus servicios en pro de Venezuela. Estas declaraciones las ofreció durante una visita en su estado natal, el estado Vargas, en el que los ciudadanos aseguran que están pasando muy malas condiciones, que no hay servicios públicos, que están en un caos total. Ahorita con el agua nosotros estamos, pues recibimos agua de la montaña, pero de la luz estamos caóticos. Todas las tardes se va la luz, todas las tardes. Estamos muy mal. Venezuela no tiene por qué tener esta situación como estamos viviendo nosotros los venezolanos, porque este es un país rico. No nos puede faltar nada, ni siquiera la comida. Ya nosotros los pensionados no recibimos ya el dinero, como tienen que pagarlo. Eso no es justo de un presidente tenernos así. Juan Guaidó aseguró que en los próximos días nombrará embajadores para Colombia, El Salvador y Bolivia. Indicó que las relaciones con estos países tratarán con una estrategia distinta. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Una muy buena tarde, por supuesto, para ti en Venezuela. La Navidad es una época relacionada con la paz, la alegría, el compartir en familia, pero en Venezuela las fiestas decembrinas se han visto empañadas por la crisis. En los hogares venezolanos ya no se siente como antes el ambiente festivo. En su lugar, la desesperanza y la frustración es lo que se vive, se respira en el país petrolero. La tradicional cena navideña, los estrenos y regalos del Niño Jesús escasean y por eso muchos venezolanos se resignan. Según los especialistas, los venezolanos parecen vivir una esquizofrenia colectiva producto precisamente de la crisis que les toca vivir a diario. Para ahondar en este tema nos acompaña desde Caracas Luis Madrid, psiquiatra venezolano. Bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. La verdad que encantado de estar en tu programa la tarde y con la gente que te escucha y te visualiza por esta vía. Doctor, ¿cree usted que la desesperanza es ya una política del régimen en Venezuela? Fíjate, la desesperanza de alguna manera ha ido calando en la población, producto de una serie de eventos que no sé si el objetivo original era producir una desesperanza a través del mecanismo de la desesperanza aprendida. El hecho es que sí es una de las situaciones que en este momento está creando un ambiente patologizante acá en el país, ¿no? En Venezuela. Fíjate, nosotros estamos viviendo una situación de lo que llamamos psicopatologizante para el venezolano. Entre ellas podemos ver varios elementos. Uno, el estrés inescapable, que es una sensación que tiene el venezolano constantemente de estar... Si está inscrito en... No, ya no se vayan. Cuando se está resolviendo un problema, aparecen dos más y así el individuo vive en una sensación de estrés inescapable, ¿no? Lo otro es la violencia anárquica global en que vive el venezolano, que también de alguna manera va desgastando un poco sus herramientas de afrontamiento y va surgiendo un poco la desesperanza. La utilización también de parte del gobierno, de algunas figuras, inclusive de algunos personeros políticos del liderazgo, de la utilización de dobles mensajes o dobles vínculos que de alguna manera pueden confundir o generar cierta impacto mental negativo
cuando se le dice al individuo, por ejemplo, que está sucediendo algo muy positivo para el país y resulta que tú sales a la calle, observas personas comiendo, por ejemplo, en las basuras, en los basureros, o ves gente con muy mal aspecto por su vestimenta, o gente que ha perdido peso, te encuentras gente conocida que tienes tiempo sin ver y la has visto que ha perdido peso, o familias que se han desarticulado. Pero por otro lado, por los medios y por las redes, las autoridades te dicen que todo está perfectamente bien. Doctor, las acciones del régimen, uno considera que las que van, por supuesto, en contra de los ciudadanos, han quebrado pues la lógica social, es decir, han logrado que el ciudadano, el venezolano, viva una incertidumbre en torno a su futuro. Totalmente de acuerdo con tu planteamiento, Carlos Eduardo. Fíjate, sí, el individuo, el venezolano, ha perdido un poco la perspectiva del futuro, ¿ok? Y se ha dedicado más a resolver el presente, lo inmediato, porque realmente estamos en una situación de mucho primitivismo, donde el individuo tiene que resolver cosas muy básicas que se han vuelto cuesta arriba. Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la adquisición de medicamentos, por ejemplo, el tener acceso al dinero, a la economía. La hiperinflación de alguna manera está haciendo que el individuo vaya resolviendo, por ejemplo, he escuchado muchos casos de personas que compran lo que van a comer el día de hoy y no saben si para mañana hay o si llega algo de dinero, puede ser que para mañana exista la posibilidad de comprar alimento. Entonces, por supuesto, sí, hay una situación de resolver la inmediatez, no pensar mucho en el futuro, no pensar mucho además, inclusive, Carlos Eduardo, en cosas que están alrededor de todo el proceso que estamos fenomenológicamente ocurriendo, y entonces funciona como un mecanismo de distracción. O sea, mientras tú estás resolviendo cosas básicas e inmediatas como la comida, las medicinas, que tus muchachos pueden ir al colegio, que puedan recibir atención médica, que tú puedas circular medianamente por la calle, que puedas transportarte medianamente. El sistema de transporte público en el país está totalmente paralizado. La administración de gasolina, el suministro de gasolina en este momento del país se ha vuelto algo caótico, ¿no? Entonces, de alguna manera la gente está permanentemente resolviendo cosas básicas que hace 15, 20 años eran cosas que se hacían casi que en automático. En este momento todo el mundo está resolviendo eso, atacando agresivamente el problema de la hiperinflación, y eso de alguna manera le distrae, lo disocia un poco de la realidad de tener que atender cosas como pensar sobre qué es lo que hay que hacer. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas que registran más los venezolanos cuando van a su consulta? ¿Cuáles son los que más se repiten? Fíjate, en este momento yo que soy, bueno, me he dedicado al estudio y al tratamiento e investigación en trastornos afectivos, todo lo que tenga que ver con problemas del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos del manejo de la ira y problemas de la esfera amorosa, ¿no? Fíjate, sí estamos viendo un incremento sustancial, importante, por ejemplo, de trastornos de ansiedad, lo que son trastornos de pánico, trastornos por estrés postraumático, trastornos de ansiedad generalizada. Las personas tienen un miedo permanente, un miedo incesante, que hace que el individuo progresivamente vaya cayendo en cuadros de depresión por la incapacidad que esto le va produciendo cuando se hace de manera permanente o crónica, ¿no? Entonces vemos muchas personas con miedos, con pánico, con ansiedad. Y prácticamente las tasas de trastornos de ansiedad se han incrementado. Fíjese, doctor, quienes pasan las Navidades fuera de Venezuela no son los únicos que sufren, también la pasan mal quienes se quedan. Hablemos de los sentimientos que va dejando en este caso esa enorme diáspora venezolana. Sí, ya prácticamente, Carlos Eduardo, se está hablando de cifras mayores a los 5 millones de venezolanos que se han ido del país, que se han ido sin querer irse, ¿no? O sea, es como divorciarse estando aún enamorado, ¿no? Mucha gente se ha ido porque realmente no tenían cómo sobrevivir dentro del país y se han tenido que ir inclusive con una maleta con las rueditas, arrastrando una maleta de rueditas por las carreteras, por las fronteras, de manera desproporcionada. Los aviones han salido, bueno, prácticamente llenos de gente y regresan prácticamente vacíos a nuestro país porque el éxodo ha sido bastante alarmante, ¿no? Entonces, fíjate, hemos visto, por ejemplo, que la depresión navideña, por ejemplo, en los últimos años, lo que se llaman comúnmente
depresión navideña, depresión de fin de año, aflicción navideño, blue navideño, se han visto mucho más incrementados. Las últimas 3, 4 navidades realmente han sido bastante nefastas. Vamos a hablar sobre un ejemplo que es importante. El padre o la madre que no pueden costear la tradicional cena navideña o los regalos para sus hijos, ¿cómo se ven afectados? Es una situación muy frustrante, por supuesto. Es bastante frustrante, sin embargo, ante todo eso hay solución, porque realmente nosotros, sin querer caer como en un romanticismo superficial o dar lo que nosotros llamamos palmoterapia, así como que mira, tranquilo, pero porque la realidad es otra, nosotros sugerimos a las personas que, bueno, que la Navidad, realmente buscar qué significa la Navidad. La Navidad, el fin de año, significa el reencuentro afectivo, realmente significa eso, que nos reencontremos afectivamente los que estamos y los que a través de la tecnología podamos comunicarnos, bueno, también poder como reencontrarse a ese nivel. Segundo, compartir, no nada más reencontrarse, sino compartir, saber de las personas que han hecho de su vida en los últimos días, los últimos meses, inclusive los últimos años. Lo otro es sacar un balance. El fin de año y Navidad representa sacar un balance del año, ver las cosas positivas, las cosas negativas, los logros que hemos obtenido a pesar de las circunstancias. Siempre hay cosas positivas que ocurren. Entonces, que podamos como fomentar eso. Y lo otro es la regresión. Pues la Navidad representa un poco la regresión al lecho materno, ¿no? Fíjate que tiene que ver con comida, con unión familiar, con celebrar alrededor del Niño Jesús o de Santa, los regalos, los presentes, pero básicamente es una regresión al lecho materno. Entonces, como buscar cuál es la esencia realmente del fin del año y de la Navidad, y que podamos compartir con pequeñas cosas. Siempre se puede hacer algo. Fíjate, las últimas Navidades, porque apenas estamos comenzando en este momento, pero las últimas Navidades yo le doy como un manual a la gente. Vamos a hacer tarjetas, vamos a crear tarjetas, vamos a crear los regalos, vamos a crear detalles. No necesariamente tengo que comprar un juguete costoso o un juguete que tengo que traer de afuera a través de los couriers, estas cosas, sino, mira, nosotros podemos crear lo que vamos a compartir, que puede ser alimento, puede ser unos dulces, pueden ser regalos pequeños, pueden ser detalles, cosas realmente simbólicas para la persona, que yo sé que le va a gustar, ¿no? Finalmente, doctor, como psiquiatra, ¿qué recomendaciones puede dejarles a nuestros televidentes en Venezuela y fuera de Venezuela que hoy están afectados emocionalmente, por supuesto, por la crisis? Los que están dentro porque la viven y los que están fuera porque dejaron a algún familiar allá. Por supuesto, fíjate, la regla número 1, y esto casi que automático, ya me la sé de memoria, es no aislarse. La gente no debe aislarse, ¿ok? Así te sientas mal, te sientas un poco afligido, sientes que no es como un momento como para estar celebrando, no te aísles. Contacto con otra persona. Tú no te imaginas el poder terapéutico, psicoterapéutico, que tiene conversar, hablar, intercambiar ideas, intercambiar emociones con otras personas, echar cuentos, relatar historias, conocer más a otra persona y dejarse conocer también por otros. Facilita mucho de que no caigamos en cuadros de depresión. No aislarse. Segundo, expresar los afectos sin miedo, sin culpa. Expresar los afectos en este momento es muy importante. Decirle a la persona que está al lado tuyo que la quieres, que la ama, lo importante que es, y también permitir que te lo digan, porque hay gente que está como muy cerrado a las manifestaciones afectivas en este momento porque está tomada por la rabia, por la tristeza, por la decepción. No, vamos a expresar unos afectos positivos para que podamos recargar nuestras pilas, ¿no? Nuestras baterías. Reunirse con los que están. Yo le digo a la gente, reúnanse con los que están y no vivir en función de los que no están. ¿De acuerdo? Obviamente tenemos maneras de comunicarnos a través de las redes, a través de estos dispositivos, a través de las videochats, como estamos haciendo en este momento. Poder hacerlo en un momento determinado, pero en el momento de la celebración en sí mismo, reúnete con los que están cerca de ti, ¿ok? Y no estés viviendo en función de los que ya no están. 4, utilizar racionalmente la tecnología. Por ejemplo, comunicarte con las personas que están fuera, que han emigrado, las personas que se han ido, comunicarse con los que estamos acá, establecer frecuencias, establecer códigos de cómo nos vamos a comunicar, cuál va a ser el horario, qué está permitido, qué no está permitido hacer.
de poner como unas pautas. Y en la noche de Navidad y en la noche de Año Nuevo, decidir si vamos a estar juntos o no, porque de repente mi hermana que está en París o mi hermano que está en África va a ser difícil que coincidamos en el horario, entonces van a como disociarse en el momento de celebrar con la gente con quien están allá en este momento, ¿no? Entonces, que cada quien pueda celebrar con su gente que esté alrededor en ese momento y eventualmente, entonces, luego contactarnos, abrir un pequeño espacio para que no dejen de vivir el momento de la celebración de la Navidad y del Año Nuevo en el sitio donde estás. Es Luis Madrid, psiquiatra venezolano. Gracias por compartir con nosotros este fin de semana. No, gracias a ti, Carlos Eduardo. La verdad es que para mí es un gusto poder haber compartido con ustedes a través de esta ventana para el resto del mundo, y para mis coterráneos venezolanos que estamos aquí y los que no están acá, saber que todo en este universo tiende a cambiar, todo es impermanente y de ahí nos tenemos que agarrar y remar hacia la dirección correcta para que todo vuelva a la normalidad y podamos ser el venezolano que siempre fuimos, que fuimos personas muy felices, muy empáticas, muy compenetrados unos con otros. La tarde, fin de semana. Cambiamos de tema, pero seguimos en la región. Vamos a Honduras, porque la violencia contra periodistas se ha intensificado en lo que va de este año. De enero a noviembre han asesinado a 8 comunicadores sociales en diferentes partes del país. El último caso registrado es el de José Arita, quien fue interceptado por 4 hombres que le dispararon a quemarropa cuando salía de su lugar de trabajo. Organizaciones defensoras de derechos humanos y también de periodistas activaron las alarmas, pues aseguran que no hay garantías para el libre ejercicio de la profesión en el país. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó el asesinato e instó a las autoridades a investigar el caso y juzgar a los responsables. Según estadísticas del Comité por la Libre Expresión, CELIBRE, van 76 trabajadores de medios de comunicación asesinados desde enero del 2009 a noviembre de 2019. De ellos, 4 son mujeres. La situación es lamentable porque solo el 7% de los casos han sido investigados, el otro 93% lamentablemente, desafortunadamente, están en la impunidad. Para hablar de este tema nos acompaña Eddie Tábora, es el director del Comité por la Libre Expresión. Allí está en pantalla. Bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, por supuesto. 76 periodistas asesinados en los últimos 10 años. ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Por qué tanta violencia contra comunicadores sociales? Bueno, los motivos por los cuales han asesinado a todos estos periodistas realmente no las sabemos exactamente, en el sentido de que en general todos estos asesinatos están en la completa impunidad y eso no ha implicado pues una investigación efectiva por parte del Estado hondureño. Ahora, nosotros siempre partimos de el principio general que toda persona que se dedica al periodismo y es asesinado o recibe violencia, pues debe presumirse que es por el ejercicio de su trabajo. Eddie, José Arita fue asesinado justo cuando salía de su lugar de trabajo. ¿Qué se sabe de este caso? ¿José había, por ejemplo, recibido amenazas? Mira, es que en general, pues muchos de los casos de asesinatos de los periodistas en el país incluso han reportado amenazas previas ante el Ministerio Público o Fiscalía, no sé cómo ustedes le conocen, lo han reportado al Sistema Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Muchos de ellos han tenido medidas de protección, ya sea generadas desde el Sistema Nacional de Protección o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la violencia continúa porque ha habido una mezcla muy compleja, digamos, en general, digamos, a partir del golpe de Estado,
había una mezcla del tema de corrupción, había una mezcla de la participación de agentes del Estado y también la situación grave desde que se denuncia temas de despojo del territorio, temas de despojo de los recursos naturales. Entonces, toda esa mezcla ha implicado muchas amenazas contra los periodistas. Entonces, lo que ha ocurrido, al menos desde el registro de las denuncias que nosotros tenemos, como el caso de José Arita, es que muchas veces, previo a eso, los periodistas reciben amenazas, intimidaciones por estos temas de los que te dije, ¿verdad? Ya sea por denunciar corrupción o por hacer un abordaje periodístico de violaciones a derechos humanos, por hacer un abordaje periodístico sobre el concesionamiento del territorio o en general, digamos, que muchas veces de estas denuncias previos al asesinato están siendo hacia funcionarios públicos y eso agrava la situación en el país, ¿no? Porque datos del Sistema Nacional de Protección reportaban que alrededor del 50% de las personas que se identifican como que generan el riesgo hacia los periodistas, de los que se identifican, alrededor del 50% son funcionarios públicos. Y eso es muy grave porque del Estado mismo, desde el 2015, generó este Sistema Nacional de Protección y la violencia no ha parado contra los periodistas en general en el país. Eddie, el caso de José Arita no es el único de este año, ya son 8 periodistas que han sido asesinados. ¿Hay culpables ya en prisión? Mira, hay como 7 casos de los 82 periodistas asesinados desde el 2003, en los cuales hay personas judicializadas y hay personas privadas de libertad, pero son autores materiales, es decir, la investigación ha llegado nada más hasta la persona que disparó, ¿verdad? Pero luego no se ha llegado a los autores intelectuales, por lo tanto, las historias están incompletas, salvo algunos casos, creo que dos casos importantes en el que han salido en juicios contra narcotraficantes en Estados Unidos y de los testimonios de estos narcotraficantes que han sido extraditados a Estados Unidos, pues nos hemos dado cuenta, digamos, las motivaciones o quienes, digamos, planificaron asesinatos de 2 periodistas en particular. ¿Es la censura el fin último detrás de estos ataques a periodistas en tu país? Mira, el panorama general nos indica eso, que es la censura, porque a la par de la violencia también ha ido la criminalización y el discurso estigmatizante del gobierno. Entonces, o sea, podemos concluir que definitivamente lo que la Comisión Interamericana dice, que bueno, el asesinato es la censura más extrema, pero el efecto que tienen los demás periodistas pues es la censura, porque se genera un clima de miedo en los demás periodistas, que hay temas y hay zonas en los cuales se va generando un silencio sobre el abordaje, ¿no? sobre temas de corrupción, sobre temas de criminalidad organizada, sobre temas de violaciones de derechos humanos, sobre temas de concesionamiento del territorio nacional. Entonces, sobre esos temas, pues prácticamente se habla cada vez menos en el país por parte de los periodistas. Y sobre todo los periodistas que no están en las zonas urbanas, pues corren aún mucho más riesgo porque están más expuestos. Entonces, la censura es el tema principal en el país. Como te decía, no solo por la violencia, sino también por la criminalización. Se acaba de aprobar un nuevo Código Penal que trae varias figuras delictivas muy peligrosas para el ejercicio de la libertad de expresión en el país, y también que pues no solo son los periodistas los que han sido atacados por generar opinión, por hacer abordajes de estos asuntos de interés público que te mencioné, sino también otras personas, generadores de opinión pública o filtradores de información, los que también están recibiendo este tipo de violencia o de criminalización. Sabemos que para Honduras se creó un mecanismo de protección para comunicadores sociales y defensores de derechos humanos. ¿Funciona o la cura resulta peor que la enfermedad? Mira, el sistema de protección en general, pues yo te podría decir que ha salvado algunas vidas, ¿verdad?
no solo de periodistas, sino también de defensores de derechos humanos. Sin embargo, este Sistema Nacional de Protección no está garantizando el derecho a ejercer el trabajo. Es decir, muchas veces las medidas que se dan, sobre todo a los defensores de derechos humanos, pues desmovilizan a los defensores. En el caso de los periodistas, el tema es que la medida principal que quieren asignar en este sistema de protección son escoltas. Y un periodista pues no puede realizar su trabajo con escoltas policiales o militares. Entonces, ¿qué ocurre? Como los periodistas rechazan este tipo de medidas, el Sistema Nacional de Protección no está trabajando sobre medidas adecuadas para los periodistas. Entonces, ese es el principal problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Sistema Nacional de Protección se ha enmarcado principalmente en esto que se conoce como las medidas duras, pero no está trabajando ni sobre la investigación de los casos que le corresponden al Ministerio Público, pero que el Ministerio Público también forma parte de este Sistema Nacional de Protección. Luego, la impunidad es tan grave que, por ejemplo, se creó una nueva Fiscalía de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y lleva alrededor de 1 año y medio de haberse creado y no han presentado ni una tan sola acusación ante los órganos jurisdiccionales. Entonces, realmente, por eso ahora estamos viendo que esa impunidad ha alentado nuevamente a las agresiones hacia los periodistas. Es Edith Tábora, director del Comité por la Libre Expresión. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Un saludo a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Un abrazo, hasta la próxima. Vamos así a una nueva pausa para comerciales y al volver las noticias del mundo hoy. Quédese con nosotros. A esta hora revisamos otras noticias del mundo hoy. Comenzamos en Reino Unido. El gobierno prometió investigar por qué y cómo un condenado por terrorismo en libertad condicional pudo asesinar con un cuchillo a 2 personas en Londres este viernes. En el ataque otras 3 personas resultaron heridas. Varios ciudadanos ayudaron a reducir al agresor, que finalmente fue abatido por la policía. Usman Khan, de 28 años, fue el responsable de acabar con la vida de 2 personas y de herir a otras 3 en el área de London Bridge, en la ciudad de Londres. El atacante, que fue abatido por la policía en la escena, había cumplido una condena en la cárcel por un delito relacionado con el terrorismo en 2012 y puesto en libertad en 2018, según fuentes policiales. En plena campaña electoral, el primer ministro británico Boris Johnson se comprometió a fortalecer las condenas por este tipo de delitos. Queremos endurecer las penas por delitos graves y violentos y he dicho durante mucho tiempo que creo que la práctica de la liberación automática y temprana, en la que reducimos una sentencia a la mitad y dejamos salir temprano a los delincuentes realmente serios y violentos, simplemente no está funcionando. Por su parte, el alcalde de Londres reconoció el trabajo de la policía, que llegó en menos de 5 minutos al lugar del ataque. Gracias a nuestra excelente policía y a la preparación, la práctica y la planificación, menos personas resultaron heridas o perdieron la vida de las que hubieran sido en otro escenario. La reina Isabel de Inglaterra expresó sus condolencias a través de un comunicado oficial. Enviamos nuestros pensamientos, oraciones y nuestras más profundas condolencias a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos y que se han visto afectados por la terrible violencia de ayer. Los heridos permanecen en el hospital. Uno de ellos está en condición crítica pero permanece estable, mientras las otras 2 víctimas están en mejores condiciones de salud. En redes sociales, los internautas continúan elogiando la valentía del grupo de ciudadanos que tuvo la osadía de enfrentar al agresor. Siguen los enfrentamientos en Irak. Este sábado 2 personas resultaron heridas durante choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en la capital, Bagdad. Los líderes de las manifestaciones han saludado la renuncia del primer ministro, pero dicen que no es suficiente, pues se creen que hace falta una revisión profunda del sistema político de la nación, que consideran corrupto. Y medios oficialistas en Corea del Norte arremetieron contra el primer ministro de Japón. Llamaron a Shinzo Abe, abro comillas, un político enano e imbécil, por haber condenado el más reciente lanzamiento de misiles del régimen norcoreano. Advirtieron además al gobierno nipón que eventualmente podría ver el lanzamiento real de un cohete a su territorio.
Vamos así a la última pausa para comerciales. Volvemos en minutos con TecnoWeek y lo más trinado. Hoy en TecnoWeek hablamos de Termi, una herramienta que ayuda a detectar el cáncer de mama. Se trata de una prueba termográfica desarrollada por estudiantes mexicanos capaz de detectar, midiendo la temperatura, el cáncer de mama hasta con 95% de precisión, un índice mayor al de una mastografía convencional. El sistema funciona a través de una cámara que toma imágenes del pecho de la paciente para posteriormente ser analizadas a través de un software de inteligencia artificial. La detección de la enfermedad es posible ya que cuando existen células cancerígenas que crecen y se multiplican, el flujo de la sangre y el metabolismo se elevan, lo que aumenta la temperatura de la piel. Termi es un estudio que se puede realizar a partir de los 20 años, 100% indoloro y no invasivo. Además, no se usa radiación, por lo que se puede hacer periódicamente. Cuando mide entre 2 y 5 estamos especificando este tipo de conocimiento. Nos acompaña Han Andrei Merino González, cofundador y director comercial de Termi. Ahí está en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Gracias. Bienvenido, es un gusto. Buena tarde. ¿Cómo nace y de qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata Termi? Claro, bueno, Termi es un estudio para la detección temprana del cáncer de mama mediante el análisis del calor del cuerpo. Y bueno, nace gracias a un proyecto de titulación de la carrera de Ingeniería Biónica del Instituto Politécnico Nacional. Es parte de mi proyecto de titulación junto con uno de mis compañeros. Ahí fue que inició esta idea. Sin embargo, gracias a los buenos comentarios de nuestros asesores, decidimos meter esta idea a un concurso de Avon. Este concurso buscaba apoyar iniciativas en favor a la lucha contra el cáncer de mama. Y gracias a que obtuvimos el primer lugar, fue que con estos fondos pudimos constituir esta empresa, Termi, y dedicarnos al 100% a llevar a la realidad a este dispositivo, este estudio. Han, quisiera que nos explicaras cómo las mujeres pueden realizarse el estudio a través de Termi. Es muy sencillo. Utilizamos una cámara especial, un sensor infrarrojo. Hacemos la toma de unas imágenes del pecho y nuestro sistema hace, a través de visión artificial e inteligencia artificial, un análisis y procesamiento de estos datos y obtenemos un resultado en cuestión de segundos. Las mujeres pueden actualmente hacerse este estudio únicamente por el momento en México. En la Ciudad de México estamos haciendo estos estudios gratuitos, ya que bueno, es parte de la investigación que actualmente está corriendo para validar la efectividad de nuestro sistema. ¿Con qué precisión se detecta el cáncer a través de Termi? Actualmente estamos, en los últimos resultados han arrojado cerca del 95% de precisión. Esto es muy bueno y muy importante, ya que los estudios convencionales están alrededor entre el 80 y 90%. Entonces nos estamos acercando e incluso mejorando las opciones que ya existen. Han, el cáncer de mama es precisamente una de las enfermedades con más riesgo de muerte para las mujeres, sobre todo para las mujeres. Este estudio, te pregunto, ¿puede contribuir en la disminución de los índices de mortalidad? Así es, el cáncer de mama actualmente es el que produce más mortalidad. ¿Por qué? Porque se detecta en etapas tardías. Sin embargo, nosotros podemos invertir estas cifras, es decir, en vez de ser 90% 10, invertirlos a que el 90% de las mujeres se salven al detectarlo en etapas iniciales, desde que se está formando el cáncer. Tenemos esta posibilidad con nuestro sistema, entonces poder ofrecer tratamientos más efectivos, menos agresivos y de una manera más rápida, de tal forma que podamos salvar la vida del paciente. ¿Termi cuenta con la aprobación y certificación de las entidades de salud en México? Claro, bueno, tenemos actualmente un permiso de COFEPRIS, que es el órgano regulatorio aquí en nuestro país, que nos autoriza el uso de nuestra tecnología en pacientes, ya que no utilizamos ningún tipo de radiación y es un estudio no invasivo. No tenemos contacto con el paciente, entonces se convierte en un estudio 100% seguro. Entonces no tenemos ese problema.
tenemos los permisos necesarios. Sin embargo, bueno, al concluir nuestra investigación ya podremos ofrecer una versión comercial que puedan usar en cualquier parte del mundo. Finalmente, Termi ya está disponible en México, pero ¿tienen planeado llevarlo a otros países? Sí, en este momento estamos iniciando únicamente en México, pero desde luego tenemos en mente la expansión primeramente a América Latina y en algún punto también a Europa. Sin embargo, bueno, en este momento y el próximo año estaremos creciendo en México. No sé en qué países empecemos, pero sin duda América Latina es el lugar donde se necesita este tipo de tecnología. Han Andrei Merino González, cofundador y director comercial de Termi, gracias por compartir con nosotros todo el éxito del mundo, por supuesto. Muchas gracias. Esto es lo más trinado de la semana. Comenzamos con este reportero, ya lo van a ver, se encontraba en plena transmisión en directo para la televisión griega. El periodista estaba informando sobre las inundaciones en el país cuando un cerdo apareció en pantalla. El animal comenzó a perseguir al reportero para tratar de morderlo mientras este intentaba seguir en pie con la conexión en vivo. Y una usuaria de Twitter compartió imágenes, estas imágenes que ven en pantalla. Su hermano menor tiene en el estómago un imán que ingirió accidentalmente, pero eso no es todo. Su mamá le colocó sobre el vientre otro imán que hace magnetismo con el que tiene en el interior. Seguimos con este intento de robo en un centro comercial en Australia. Al parecer, los asaltantes intentaban llevarse un cajero automático arrastrado por un automóvil. Finalmente dañaron el vehículo y se fueron con las manos vacías. No pudieron llevarse el cajero. Y vean este perro cómo aguanta su respiración bajo el agua, algo inusual en estos animales, puesto que ellos nadan con su cabeza fuera del agua. Pero hay excepciones, esta es una. Este can se sumerge y busca una piedra lanzada por su amo. De vuelta solo para agradecerle su sintonía hoy. Recuerde seguirnos en Twitter, estamos como @latardenetn24, mi cuenta es @CESánchezM. Hoy los dejo con un video que fue publicado por el cantante venezolano Nacho. Él está en Venezuela, cantó en el metro de Caracas y llevó un mensaje de aliento a los venezolanos en medio de la crisis. Hasta mañana en la tarde. 100 franelas. Voy a hacer Lux Tires. No, es Miguel solamente. Yo me voy a quitar la gorra. Voy a poner esta boquilla. ¿Verdad? Voy a poner esto aquí. Yo pongo los lentecitos. Y nadie sabe nada. Papi, mira, chequéate esto. ¿Ah? Estamos listos. Mira, ¿qué canción vamos a cantar? Arrancamos con déjalo. Hacemos otro en el medio. Eso, déjalo casualidad y al medio. Yo creo que podríamos irnos al último vagón, que por lo general está un poco más vacío de lo normal, digo yo. Como si viene full, no, yo creo que si viene full, no, Vamos a permiso. Atención, se le informó a los usuarios que en breve momento continuaremos con el recorrido. Aguardamos instrucciones del Centro de Control de Operaciones. Se agradece su máxima colaboración. De una. Pura casualidad, volverte a encontrar en el mismo lugar. Tenemos un cambio importante que hacer, que es el cambio espiritual. Nosotros no podemos andar por ahí regando negatividad. Nosotros
nosotros tenemos que ponernos en positivo y hacer cada uno lo que puede por el país. Así que nosotros vinimos fue a cantarles a ustedes. Lo que necesites, tú siempre solita, que por ahí feliz con tus amantes, por eso déjalo, y de ese tonto y va.